3, 2, 1, en vivo. Muy buenos días, mi gente. Estamos una vez más de regreso aquí en su programa Enfoque Houston, directamente de ESPN Deportes Radio 1230 AM, en su primer segmento de Su Vida, Su Negocio, con su servidor, el ingeniero Pablo Valle, el padrino del networking, the godfather of networking. Este primer segmento de Su Vida, Su Negocio es auspiciado por Small Business Connection y estamos de regreso con nuestra gran invitada, Ivette Mayo. Para todos ustedes que nos están sintonizando recientemente, estamos hablando con la gran invitada de nosotros, emprendedora, empresaria, y había hablado un poquito acerca de su compañía, de su éxito empresarial, profesional. Estábamos hablando acerca de algunos recursos, de cómo, qué hacer para uno crecer su negocio. Ivette nos mencionaba que hay que primero crecer personalmente, el crecimiento personal, hablábamos del networking y vamos a continuar hablando un poquito acerca de Ivette, porque Ivette ha hecho muchas cosas y tengo aquí en mis notas que es empresaria premiada. Excelentísimo. Entonces, ¿cuáles han sido algunos de tus éxitos, logros, de tus premios que como empresaria te han otorgado? Pues una de las cosas que siempre tenemos que pensar es que nosotros siempre empezamos con un propósito con nuestro negocio, pero con tiempo hay otros propósitos que se logran. Y por ejemplo, yo empecé con lo que era con mis Consultorio, consultorios, y además eso, mi negocio es de mis charlas, mis workshops, mis talleres, seminarios, sí, de lo que es el negocio, cómo mejorar, crear esas herramientas para crecimiento. Pero una cosa que yo siempre le he detallado a todas las cosas que yo siempre hago, todos mis cursos, todos mis coachings, todo es esa barrera de cultura. Porque nosotros tenemos que aprender lo que es la cultura, cómo nos afecta esas barreras que se creen porque somos de otro país o somos de otra comunidad y ahora estamos entrando en una comunidad diferente y a veces se creen unas barreras mental pero también emocional. Y eso es una cosa que yo siempre, un detalle que me encanta de crear, porque yo soy una mujer que yo llegué chiquita a este país y en mi casa mami y papi siempre mantuvieron esa necesidad de idioma y cultura. Y yo me creí siempre en ambas culturas, lo que es la cultura habla inglés, americana, y en mi casa habla español, cultura puertorriqueña. Pero cuando empecé a crecer y llegué a corporaciones, aprendí una cultura completamente diferente. La tercera, cómo manejar una carrera en una comunidad corporativa. Eso se habla diferente, se actúa diferente, se viste diferente. Y a veces la gente no piensa que eso es una cultura, pero tenemos que también adaptarnos a eso. Cada vez que tienes que crear una imagen o un pensamiento o hábitos de poder sobrevivir en una comunidad, está creando o aprendiendo una nueva cultura. Quiero que piensen de esa manera, porque a veces una de las barreras que tienes en tus negocios es que quieres crecer y hacer tu negocio como tú crees, de una comunidad, una cultura pasada. Tienes que readaptarla a la comunidad de hoy, la cultura de hoy. Y es una realidad que tenemos que adaptarnos nosotros como latinos, si vamos, cómo adaptarlo a la comunidad habla hispana, igual a la comunidad habla inglés. Eso es clave en mis charlas, en mis talleres, saber que la cultura es una barrera que tenemos que manejar o aceptar mejor. Cuando vamos, antes de continuar, nosotros estamos hablando de culturas, hablamos de culturas, mencionaste, si ve, la cultura corporativa, la cultura, por decir, hispana, la cultura americana. Pero en sí, ¿cómo tú puedes definir? Porque yo creo que la cultura en sí son como pensamientos o hábitos, sí, de las personas, ¿no? Y acciones también. Y acciones también, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, ven a alguien que hacen algo y le molesta, le cae mal, porque no le entiende, porque lo hicieron así, eso es ridículo. Rápido la crítica. Empezamos a juzgar, sí, lo que estamos viendo, pero no entienden que eso es una manera que el negocio se tiene que lograr en esa situación, o en esa comunidad, o en esa nueva área de negocio.
simplemente es que cada vez que nosotros estamos cambiando de un sitio al otro, tenemos que saber que todo no va a ser como nosotros pensamos y creemos. Las cosas son un poquito diferentes y eso es porque le dije al principio, tenemos que estar abiertos a aprender y reaprender las cosas. Y eso es parte de estar aquí en una cultura de negocio, además una cultura en Houston. Tienen que adaptarse si van a Los Ángeles, o adaptarse si van hasta Dallas, porque es diferente en Dallas que aquí en Houston. Siempre tienen que estar listos de adaptarse a la comunidad donde están. Excelentísimo, adaptarse a la comunidad donde están, en la cultura, porque una de las cosas que yo siempre digo, y yo siempre menciono esto, a mí me preguntan y me dicen, Pablo, ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Y yo les digo, yo vengo de otro país, yo vengo de otro país y ese país se llama Nueva York, ¿no? Y la razón que yo digo es así, es porque Claro. Nueva York, a comparación de Houston, son totalmente diferentes. La gente, la mayor parte son más sociables, más amigables, a lo que es en Nueva York. En Nueva York todo se mueve muy rápido. Entonces, perfecto. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca más de ti. Yo entiendo que has tenido muchos premios. Eres autora internacional. Sí, gracias a Dios. En marzo de este año 2017 lancé mi primer libro. Se llama A 30-Day Guide to Your Power, un guía de 30 días para tu poder. Sí, por ahora está en español, pero ya en el nuevo año. ¿Está en español o en inglés? No, está en inglés, pero perfecto. en el nuevo año va a salir en español, primeramente por Kindle, después lo pueden comprar a través de Amazon. Pero gracias a Dios ha podido... el propósito del libro ha sido una cosa que yo he tenido que hacer porque llegué a un punto en mi vida que tuve que cambiar de mi persona, de quién era, cómo manejaba no solamente mi carrera, pero más importante mi vida personal. Y una de las cosas es que muchas personas durante mi vida me decían cosas que no siempre eran positivas. Y yo llegué a pensar ciertas cosas de yo misma que no eran real. Y la realidad que yo tenía no era mi realidad, era la realidad que alguien creó en mí. Y yo decidí de ese punto adelante que yo tenía que buscar no solamente mi propósito en la vida, pero también crear quién era yo, por yo crear la persona que yo quería ser, más importante. Empezar, de soñar de nuevo, de crear un propósito como nuevo para mí. Sí. Más importante, encontrar mi voz. So, el libro se dedica a crear no solamente quién eres, pero hablar diferente de quién eres, pensar diferente. Y ahí puedes sentirte diferente. Más importante, crear nuevas acciones para tener el éxito que estás buscando, personal. Excelente. Porque todo empieza contigo. Vamos a enseñarle el libro, el libro en cámara. Libro excelentísimo, el título excelentísimo, ahí lo pueden ver. Una de las cosas que no sé si tú has escuchado y ver de Les Brown. Les Brown es una de las personas que yo ha sido como un mentor para mí porque les he escuchado sus videos, sus seminarios. Y una cosa que Les Brown dice, y es algo lo que tú estás mencionando, Les Brown menciona que él dice en inglés, don't let other people's opinion of you become your reality. Claro que sí. No dejes que las opiniones de otros se conviertan en tu realidad. Y entonces tú estás hablando del poder ese, claro, del poder de tener tu propia voz, porque a veces claro nosotros paramos de soñar. ¿Pero por qué paramos de soñar? Porque la responsabilidad de la vida nos para. Alguien te dice que tiene que hacer una cosa. Y más importante, las personas, vamos a pensar en esa. Ustedes nacieron de unos padres que quisieron que tú llegaras a este mundo. En esa comunidad el compromiso fue de enseñarte cómo crecer, actuar, los hábitos del día. Después saliste de tu casa, volviste ahora a la escuela. En la escuela te decían, ponte en fila, para el lado izquierdo las mujeres o las niñas, para el lado derecho los varones, no hablen hasta que le hablen. Empiezan las reglas de la vida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros crecemos en una vida ordenada por otras personas. Sí. Más importante, queremos a esas personas, le tenemos un respeto y esas personas son las personas que son nuestros guías. ¿Cómo no vamos a respetarlos y llegar el momento de decir, no puedo hacerle caso? Tengo que actuar como ellos quieren que yo actúe.
nosotros estamos en ese estado de vida por mucho tiempo. Vamos a decir, ya son los, no 15 años, 17, ya estamos en los 20, porque recuérdense, ya están estudiando en su colegio, buscando su carrera, buscan su trabajo después que se gradúan de colegio, adentro de la carrera que estudió. So ya todo está comprometido. Durante ese tiempo nosotros siempre estamos, ¿cómo se dice? Estamos complaciendo ¿sí? Complaciendo las reglas que ordenado nuestras vidas. Ujú. Llega un momento que esas reglas no nos convienen. No son para nosotros, porque durante ese tiempo todavía estás soñando, todavía sientes, todavía quieres algo, pero estás obligado o obligada a las reglas y todas las cosas que han sido ordenadas por ti. Llega un momento que tenemos que romper esas barreras y tenemos que hablar y sentir las cosas que nosotros realmente queremos. ¿Sí? So, yo quiero inspirar no solamente a la mujer, pero al hombre, que llegue en ese momento que su propósito tiene sentido porque usted lo quiere. Es algo increíble que tú mencionas y vamos a dejarle el primer segmento con este pensamiento. Hay un viejo y reconocido refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. No sé si tú has escuchado, ¿no? Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero a lo que Iber está hablando, lo que está mencionando es algo que si cambiamos ese refrán y decimos, dime en qué piensas y te diré quién eres, porque los pensamientos de nosotros crean nuestra realidad. Y cuando regresemos de esta pausa comercial, vamos a continuar hablando del poder y cómo aplicar ese poder, esos pensamientos para incrementar tu negocio y las ventas. Así que no se vayan, regresamos en unos instantes, productor. Awesome. Great. And that's your copy, by the way. Oh, thank I have to you. sign Mi it. nombre es Pablo Awesome, Arias, yes. el padrino de networking y presidente this is de Small great. Business Connection. Okay, Llámenos so the next al one, 281-971-1976. let's talk a little bit about El número es the power. Let's go into this book because I mean, all that you speak about, para llevar su negocio o it's idea things a that I otro can nivel. relate because I Small had to Business change my Connection. way of thinking. No, I stopped dreaming. No, y la cosa es que las personas no entienden que, por ejemplo, y te puedo ayudar a mi realizar papá tu sueño estaba americano. en He el ayudado a más Navy de de los 2,000 Estados Unidos. personas a Entonces ser yo fui propietarios de de bienes kindergarten raíces. a Si no tienes séptimo crédito grado, o crees que 13 no tienes el escuelas. dinero para Y con iniciar, llámanos al cada escuela hubo una mudanza. 877-3555. Claro. Y con esa mudanza habían 877-399-3555. cambios. O Las visítanos en maestras, Maestros, la alumnos. comunidad, todo. Pues yo pensando que yo era, que la vida mía era igual para todo el mundo. Pero vine a darme cuenta cuando llegué a trabajar en corporaciones o en una organización que el cambio no es para todo el mundo, no ha pasado el cambio. ¿Y qué pasa? Cuando se enfrentan al cambio, se cierran porque no lo quieren, porque quieren quedarse en su área de confort. Yo al contrario, yo el cambio lo invito. Yo lo recibo y yo digo, eso es porque es necesario recibirlo ahora, como estabas hablando ahorita. Muchas personas, ¿y qué pasa? Yo hablo con muchas mujeres que llegan aquí, por ejemplo, de Colombia, y quieren tener su negocio propio, pero ¿qué pasa? Piensan hacer su negocio como lo hacen en Colombia, no como aquí. Y después no tienen el éxito que quieren o que están buscando y dicen, eso no es para mí. Pero se quedan en su casa sufriendo porque no tienen sus papeles, no tienen la educación, están limpiando cuartos, están limpiando casa y son mujeres preparadas, pero no quieren enfrentar en este país. Las cosas las pueden hacer, pero tienen que cambiar su aplicación. Es lo que yo decía, el paradigma. Paradigm. El paradigm. Paradigm shift. Tenemos que cambiarlo. Paradigma. ¿Y qué es el paradigma? Es como, por ejemplo, hacer un pastel y hacerlo todos los días de la misma manera y llegar el día que alguien en tu cocina te movió todo Y no vas a encontrar pero ni un plato No, donde lo tenías pero mismo todavía lugar. tiene que hacer el pastel. ¿Cómo vas a hacerlo? Muchas personas dicen, ay, yo no puedo, hoy no hay pastel. Cierran la cocina y se van. No, al contrario, el pastel, porque ya vienen a buscarlo. O sea que las personas no pueden pensar, cuando una cosa cambia, ya Se limitan. Pero vamos a hablar un poquito del miedo. Perfecto. Porque el miedo es la persona que no quiere enfrentar el cambio. Fear. It's false evidence appearing real. False evidence appearing ¿Y real. la diferencia entre el temor y el miedo?
Para mí el miedo y el temor es una cosa temporada, Ah, es una cosa que dura. Vamos, y te voy a dar, durante eso voy a dar Sí. el ejemplo, y tenemos que pasar el miedo para llegar a lograr lo que queremos, porque la emoción cambia. listo, ahorita vamos a entrar aquí. Interesante. Isa García. 5, Isa, ¿eh? 4, 3, 2, 1. Muy buenos días, mi gente. Estamos una vez más de regreso aquí en su programa Enfoque Houston, directamente de ESPN Deportes Radio 1230 AM, con su servidor, el ingeniero Pablo Valle, el padrino del networking, the Godfather of Networking. Ahora estamos en el segundo segmento, que normalmente el segundo segmento es de Corey y Melly Hammerdiner, donde hablan de todo sobre bienes raíces. Desafortunadamente, Milly todavía se encuentra un poquito enferma, pero esperamos que te recuperes muy pronto, Milly. Y yo sé que Corey definitivamente va a estar aquí mañana y vamos a tener un tema pero excelentísimo mañana. Vamos a hablar acerca de la reforma de los impuestos con un contador, un CPA, y va a estar aquí Corey. Quizás si todo está bien, Milly también estaría aquí toda la hora completa, pero en este segundo segmento que nos otorgó Milly y Corey, muchísimas gracias por eso, es auspiciado por newhomeprograms.com, así que no se olviden, para comprar su nueva casa o cualquier pregunta de todo sobre bienes raíces, comuníquense con Corey y Milly en su página web newhomeprograms.com. Vamos a continuar con nuestra invitada Ivette Mayo, y vamos a hablar un poquito acerca de su libro del poder. Estábamos hablando en el segmento durante la pausa, estábamos hablando de los pensamientos, de la cultura, del paradigma, ¿no? Y cómo eso impacta a nosotros, el miedo, el temor que tenemos. Y antes de eso, queremos saludar a nuestra amiga Isla García. Dice, good job, Ivette y Pablo. Y también comenta que claro que sí, dice, el mundo del networking y los negocios es una cultura diferente. Yes, man, claro que sí. Saludos, Pablo Suárez. Pablo Suárez dice, hola Pablo, hola Tocayo, ¿cómo estás? Saludos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y vamos a continuar con este tema del poder de los pensamientos. Y pues nos comentabas, Ivette, antes de la pausa, de las culturas, del pensamiento, y querías tú darnos algún ejemplo, ¿no? No, sí, y vamos a ver, y dentro de esa cultura hay una comodidad, porque sabemos ya cómo actuar, cómo compartirnos, ¿verdad? Sabemos cómo manejar la situación más importante, nuestras casas, nuestros negocios, pero cuando esas cosas cambian, cuando van a transferir ese negocio de una ciudad a otra de una industria a otra, tenemos que siempre, como le dije, tienen que aprender y reaprender las cosas. Y si creemos que vamos a crecer haciendo las cosas en la misma manera que lo hacíamos antes, ya le quiero decir, eso es un gran fallo. Un gran fallo empezar en esa manera, porque el cambio se necesita para crecer. Nosotros, if you are changing, if you are learning, you are living. Si estás aprendiendo, estás viviendo. Y eso es una cosa, el día que dejes de aprender, te van a enterrar. Vamos a decirlo así. Porque la cosa es que sí, siempre se puede reaprender las cosas. Y no es que estás negando algo, es que es como una cebolla. Es una etapa diferente. Sí. Es algo que siempre puede usar. Y más importante, en negocios, es una herramienta que puedes sacar cuando es necesaria. Cuando sabes que tengo que adaptarme en esta comunidad, pues sacar esa herramienta y usarla. Guardarla y usarla de nuevo. No es una cosa que se te va a ir. Claro. Pero lo más importante es que el cambio es una cosa que todos nos conviene. Pero hay una cosa que nos para aceptar el cambio. Y eso es el temor, el miedo. Le quiero darle un ejemplo. Nosotros todos hemos ido a un parque como Disney o Universal Studios, y hay esas cosas que se llaman las montañas rusas, ¿verdad? Ahí compramos el boleto, lo ponemos en la fila, damos 2 o 3 vueltitas, al fin llegamos arriba. ¿Ok? Ahí estás mirando la carrota, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿The cart? El carro, la carrota. La carrota. Tienes 2 segundos. Entra y te asegura, o entra y sigue por la puerta.
y bajas y no entres no entres, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Decidiste entrar, te sientas, te ponen todos los seguros, todas las cosas, estás bien segurita o seguro, y ahora empieza, y ahí te vas, y te vas. Y ya siente tu corazón, la respiración, estás sudando, te estás hablando tú misma y te dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me bajé? No, es muy tarde. Ahora das la vuelta, baja y sube y la gritería, ¡wow! Grita, grita, grita. Al fin, a los 2 o 3 minutos, ya está al fin, te sales y dices a tus amistades, oh, caramba, qué bien fue eso, cómo lo pasamos súper, vamos a hacerlo de nuevo. La cosa que quiero recordarles es que 2 o 3 minutos anterior, arriba tenían miedo. Y el miedo iba a quitarle la oportunidad de pasar ese momento, que lo pasaron súper bien, pero iban a bajar y después no poder pasar ese momento agradable no solamente con sus amistades, pero solamente conquistar su miedo. El miedo es una cosa que nosotros tenemos que enfrentar. Y muchas veces tienen que saber, el miedo es una cosa que te da, pero se te va. Y se reemplaza con el éxito de lograr lo que creía que no ibas a poder hacer. Puedes seguir enfrentando el miedo y dejar que te aguantes y te vaya a paralizar, porque es una cosa lo que hace el miedo. O empezar a disfrutar y crear nuevas aventuras y aprender nuevas cosas por cada vez que tú afrentas el miedo y lo reemplazas con algo de éxito, ya el miedo se te va quitando. Y ya llega una persona de confianza, que no le importa, el miedo es una cosa que todo el mundo lo puede conquistar, paso a paso, aventura a aventura, pero lo podemos lograr, porque eso es el éxito de no solamente de nuestra vida, pero también de nuestros negocios. Y yo creo que también, como estábamos hablando, ¿no?, anteriormente, creo que el miedo es algo mental, algo que nosotros, o sea, tenemos algo que desconocemos, no conocemos muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando uno comienza de niño, comienza en una nueva escuela, uno tiene un poquito de miedo porque no conoce a nadie, no conoce amistades, el sitio es totalmente diferente. Y yo creo que para todo hay que tener esa confianza, hay que hacer esos cambios. Hablemos un poquito acerca, yo sí quiero tocar el tema de las ventas. Cómo ser más exitoso en tu negocio, porque en la realidad todos tenemos que vender. A veces me dicen a mí, yo no soy vendedor. Yo siempre menciono, yo digo, si ustedes están casados o casadas, ustedes son vendedores o vendedoras. Porque tenemos que vender tenemos que vender, ¿sí o no? Sí, se tienen que vender nuestras ideas y nuestra posición de opinión. Esas cosas se tienen que vender, no solamente es un objetivo que se puede tocar, es ideas también. ¿Y cómo nosotros, ya que hablamos del miedo, del crecimiento personal, cómo podemos nosotros aplicar eso para ser mejores vendedores? Pues yo quiero decirle que vender es un arte. Okay. Y es una habilidad que se tiene que desarrollar. Okay. Y es necesario en cualquier negocio, porque ¿qué importa que si estás haciendo los pasteles más bellos de la ciudad de Houston, las prendas, las joyas más bellas, las t-shirts, las camisetas más bonitas, pero están en su casa o en su taller y nadie viene y no las sabe vender, no le pones el precio que es necesario, no entiende el valor de lo que tienes? Todo el mundo tiene que vender. Y eso es parte del negocio, porque esa es la manera que uno hace su dinero. Sí. Y ¿qué importa lo que se ve? Muchas veces nos encargamos de lo que estamos gastando y el producto, pero no en las ventas. Entonces, hablemos un poquito de las ventas. Yo quiero ser un maestro en el arte de las ventas. ¿Qué debería yo hacer, Ivette Mayo, para yo poder ser un maestro? Porque yo tengo un temor pero tremendo en vender. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hablar en varias cosas. Okay. Por ejemplo, la gente le compra a las personas que le caen bien y que tienen la confianza. Sí. Tienen que acordarse que tienen que convertirse a ser los expertos en su industria, en su negocio, en su taller. Más tener siempre, como le dije, la disciplina de aprender cómo vender. Y a venderle a todos tipos de personas.
Porque hay personas que le van a comprar una vez y ahí van a haber otros clientes que van a seguir regresando. Más importante, tienen que personalizar su manera de ventas. Todo el mundo no va a vender de la manera que vendo yo, ni como vendes tú, Pablo. Todo el mundo tiene su manera personal y la tienen que desarrollar. Y eso es porque tenemos que tener la disciplina de aprender. Además de eso, tenemos que no solamente seguir aprendiendo, leyendo libros, hay por YouTube, búsquese un coach de venta, pero no vayan memorizándose frases que no tienen sentido. Eso es tan importante de crear una venta que sea una forma única a usted y su negocio. Sí. Algo muy increíble que menciona Ivette Mayo, y ha sido un tema que nosotros hemos hablado en programas anteriores, que menciona que para la persona va a comprar, dice, en inglés le dicen, people are going to do business with people they like, know and trust. En otras palabras, tiene que conocerte, te tiene que gustar, o sea, caer bien, y tiene que haber esa confianza. O sea, tiene que haber todas esas tres para poder nosotros hacer una venta. Y como menciona Ivette, que está muy bien delatado, que uno tiene que tener ese servicio personal, ¿no? Ese servicio personal. Y claro, y cada uno de nosotros tenemos un estilo diferente a vender. Entonces nos vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con este tema del arte de la venta, porque es algo muy increíble, porque todo se basa a lo que habíamos hablado en el primer segmento del poder de la mente, de los pensamientos y cómo nosotros creemos de nosotros mismos y el cambio de cultura. Así que, productor, después de estos mensajes regresamos. Perfect. Okay, so we're going to talk about the value, characteristics, and benefits, and what those characteristics they do is they help you resolve characteristics, the benefits. El valor de la venta, the value proposition, yeah. And then we're going to go to value proposition. You know, el valor de la venta, vamos a hablar. Yeah, yeah. Perfect. And then we're finished. Your value proposition has to answer these three questions. Okay. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué hará por mí? Perfecto. Y ¿quiere hablar un poquito acerca de cuál es? yeah, that is my online platform. It's called the Power on Heels. It's a digital platform. I have almost 2,000 women who follow me around the country. Awesome. And we inspire, and then I have events, and I have workshops, and then I also Online? do a conference. But I do things locally here. Okay, And I'm going to start doing webinars with women experts or different experts around the country who are members of of Power on Heels. It's free. Awesome. You just have to join. Join. Okay, awesome. That's great. Yeah. Perfect. My word is power. Yeah. I mean, I'm telling you, eso. Because you know who changed my life? Les Brown. I read Les Brown, but I went to Tony Robbins. Yeah. Oh my God! And then I'm John Maxwell certified. Oh, So I went okay. and saw John Maxwell. So and I went. You know, I've seen Oprah several times at some of her events. Wow. So I've gone to all these different people. You know, I believe in getting the close proximity, right? You know, it's not just reading the book, but going and really living that experience. Oh yeah. So You know, it's crazy because one of the things, and you know, we're still live and people are listening. One of the biggest things is that changed my life was the way I was thinking. I started going into Wayne Dyer. Oh Wayne yeah, I Dyer's one of love my Wayne best. Dyer. Dr. Wayne Dyer. Dr. Wayne Dyer. He was a professor at what is it? Johnston. I forget. Is it a college in New York? He stopped that and he went into personal development, spiritual. Dr. Wayne Dyer. He made the movie before he died. Change your thoughts, change your life. Yeah. And Les Brown, Jack Canfield. Yeah. Oh, I love Jack Canfield. Well, you do The Secret and all that kind of things. But you know what's really Well, important? it's not just The Secret, because you know what? You know that Jack Canfield never wanted to participate in The Secret. No, he didn't. Because The Secret, they just tell you one part of it, but there's more to that secret. You know, The Secret, they tell you whatever you think about the most, you're going to attract.
whatever you think about the most and you believe it, it's going to attract. But there's more to that. Well, one thing we have to remember is that you've learned everything to get you to this space of life. But for you to get where you need to be or where you want to go, you have to learn the path. You have to get new information so you can have that success. So look at somebody's trajectory that you want to follow. And what have they done, right? And then what books have they read? So what books are you reading? What workshops are you attending? And if you're not doing anything, then your trajectory is not going to 5 change. segundos. 3, 2, 1. Muy buenos días, mi gente. Estamos una vez más de regreso aquí en su programa Enfoque Houston, directamente de ESPN Deportes Radio 1230 AM. Estamos aquí nuevamente en el segundo segmento que normalmente es auspiciado por newhomeprograms.com con Corey y Melly Kamerdiner. Vamos a continuar hablando acerca de las ventas. Una de las cosas que vamos a comenzar a hablar es del valor de la venta. Correcto, ¿no? Entonces continuemos con ese segmento. ¿Qué nos tienes que decir y ver acerca del valor de la venta? Pues todo el mundo tiene que aprender de vender. Eso es tan importante. Y como le hablé ahorita, le dije que no solamente es un producto o servicio, pero también ideas se venden, pensamientos se venden. Tienen que entender que eso todo tiene un valor. Pero más importante es que hay dos partes críticas de lo que le da valor a la venta. Es las características de su producto y sus servicios. Más importante, el beneficio, cómo esas características resuelven las necesidades de sus clientes. ¿Okay? Porque una persona va a comprar algo porque la necesita. Claro. La necesita en este momento, la va a necesitar la semana que viene o al mes que viene, pero le va a ayudar a resolver una necesidad. O un problema, como se puede decir. Sí, claro, un problema. Perfecto. Entonces, ahora hablemos un poquito acerca ya hablamos del valor, ¿no? De cuál es el segundo segmento que nos querías mencionar tú. Pero lo más importante es de entender que todo el mundo tiene que tener una propuesta de valor. Y si usted es una empresaria o un empresario, un emprendedor o emprendedora, tiene que saber si está vendiendo algo, tiene que tener una propuesta de valor. Y su propuesta de valor tiene que poder contestar 3 preguntas muy importantes y que son clave. Su mismo es, ¿a quién le estoy vendiendo? ¿Qué hará para mí? Y puedes probarlos. Puedes probarlo, ok. Ahora vamos a hablar del servicio tuyo, Ivette. El servicio tuyo es un servicio de consultoría, ¿no? Sí. De consejo, de seminarios. Vamos a hablar de ese propósito. Entonces, ¿qué estás vendiendo? En eso sería muy simple. Yo estoy vendiendo servicios que lo ayuda a usted crecer, no solamente personalmente, pero conseguir las herramientas que necesita para crecer personalmente y profesionalmente. No solamente en su carrera, pero en su negocio. Entonces, miren, ahí escucharon, ahí básicamente qué está vendiendo, lo dijo muy clarito, el servicio. También lo que mencionó es qué haría para mí, o sea, cuál sería el beneficio para usted como consumidor o como cliente, y estaba muy claro que es algo que le va a ayudar a crecer personalmente, profesionalmente. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿puedes probarlo? ¿La consultoría podemos probarlo? Sí, la pueden probar. Yo doy consultas de 30 minutos a 1 hora gratis para desarrollar las necesidades que usted tiene. Así yo me doy cuenta de sus necesidades y después que terminamos esa hora juntos, nosotros determinamos qué son los próximos pasos y ahí le doy mi lista del costo de poder seguir trabajando conmigo o yo trabajar con ustedes y ayudarlos a crecer. Perfecto. Y también habían mencionado en la pausa comercial que tú estás certificada por John Maxwell, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, es una coach certificada por John Maxwell, ¿no? Es solamente una persona que un día se levantó. Y yo no digo porque hay muchas personas allá afuera que dicen que son coach. Que son coach. Que Ya la palabra está un poquito gastada. Eso es lo que yo digo. Porque ¿quién no quiere ser un consultor? ¿Quién no quiere ser un coach, no? Pero ahora hablemos un poquito acerca de un network, una cadena, de una red que tú tienes, y tú habías fundado esta red que dice Power and Heals Network. Cuéntanos un poquito acerca de esa red.
Pues yo quiero decirle que yo no uso la palabra coach. Yo digo que soy un agente de poder. Ah, ok. Okay, yo lo Power cambio. agent. A power agent or power advocate, como Power sea. advocate. Pero lo más importante es para entender que todo el mundo tiene el poder de hacer las cosas que ellos quieren lograr. Simplemente tenemos que conquistar el miedo, pero más importante, buscar la información para mejorarnos. So yo creé a través de Facebook, se pueden compartir y hacerse parte de ese grupo, se llama Power on Hills Network. Es para inspirar, empoderar y apoyar la mujer en negocio. Todos los días se hace un post diferente. Ahora en el nuevo año van las miembros de este grupo, que son casi 2,000 a nivel nacional, no solamente localmente en Houston. Son mujeres de varias industrias, diferentes edades, de comunidades diferentes, son hispanas, son de aquí, son de allá, son todo que es el poder de la mujer hoy. Pero más importante es, yo creé esto simplemente para poder crear una plataforma donde podemos compartir nuestros poderes. Y yo, por ejemplo, el tipo de negocio que hacemos, que son libros, cosas que estamos haciendo que podemos compartir para ayudarnos unas a las otras. Porque ¿qué pasa? Nosotras no solamente como latinas, pero como mujeres, no pedimos ayuda. Pasamos los momentos difíciles sola, pero no hay necesidad porque hay alguien que siempre está disponible para ayudar. Claro. Piensen, alguien le dice a usted, necesito ayuda, uno corre, va, le hace lo que es necesario, pero el momento que nos encontramos nosotras mismas en un momento difícil, no decimos nada, lo pasamos en la soledad. Esa plataforma es creando la mujer que tenga la confianza de pedir ayuda, no solamente a mí, pero a otras mujeres que son parte de esta plataforma. Perfecto. Y aquí está, ya casi nos queda como un minuto. Un minuto, ya estamos en la recta final del programa. La pregunta del millón del año, o la pregunta que yo tengo, hay muchos coaches, hay muchas personas que te educan. ¿Cuál es la diferencia entre el Power Agent, Yvette Mayo, y el resto de las personas que se dedican a esta industria? Mire, yo he estado en esta industria por un tiempo y yo entiendo, porque yo he pasado esas luchas, esos golpes. Yo sé lo que he tenido éxito, yo sé que lo que terminar en lo último, pero empezar y levantar de nada. Yo entiendo eso. Más importante, yo tengo esa empatía de ser una mujer que ha logrado lo que ha logrado, porque todos los días batallo y entiendo. Y creado herramientas, un network grandísimo. Lo más importante es, me encanta compartir lo que es mío con todo el mundo. Pero lo más quiero decirle que tengo unos eventos que vienen hacia adelante. Sí. Ahora en enero, si se conectan conmigo a través de Facebook por Yvette Mayo, y también a mi página de web, YvetteMayo.com. Y vamos a poner, ya se nos acabó el tiempo, se nos acaba mucho el tiempo. Vamos a poner unos comentarios ahí en nuestra página con la información de Yvette Mayo, unos eventos que va a tener. Y pues se nos acabó el tiempo. Esta ha sido una producción de Enfoque Houston en colaboración con New Home Programs y Small Business Connection. Muchísimas gracias, Yvette Mayo. En otra ocasión podríamos tenerte una vez más acá. Gracias a todos ustedes que nos escuchan por ESPN Deportes Radio 1230 AM. Éxito y bendiciones a todos ustedes. Time flies when you're having fun. Adelante. Fernando, ¿cómo estás? Fernando. Hi, how are you? How are you? Bien. ¿Lo traiste el almuerzo? Saludos, Yes. saludos, Ooh. Jessica. This all looks good. Hey, Thank you. The Jessica, candy la man. Rosa. Hola, ¿cómo estás, Jessica? Caballero, Caballero, ¿qué tal? Wow, this is awesome. What is this? it's called Christmas Crack. I love it. Christmas crack? I love Christmas. Muy bien. Excelentísimo. Wow. Time flies. And imagine, we had a whole hour. We normally have only 30 minutes. The hour just flew by. The hours just flew by. We were talking about her book. Her Esta no la network. regué. You have a book? Mhm. What do you do, ma'am? This is Oh, what? This is so good I can't even stop. I know, it's good, right? It's Wow. called It's so Christmas good. Crack. Christmas Rico. So I crack. have a training and consulting firm. Okay. I help people find the right tools to grow professionally and Nice. personally. Already. ¿Original de dónde? De Puerto Rico, de la isla del encanto. There you go. Prima Para que tú hermana, lo sepas. prima hermana de Carlos Correa. Ah,
y de Ricky Martin y Menudo. Y menudo. Ay, menudo. Menudo. So Carlos Beltran is from my There you go, hometown. Carlos Beltrán también. Carlos Beltran is from my Carlos Beltrán. hometown, and his cousin is my aunt. Oh, wow. So somos Copa del familia por. Mundo de Nice. 36 años. Cuando Pues bienvenida No, gracias a ustedes. a este caballero que siempre hace posible.